Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les vengo con un video de terror que se trata de los lugares más tenebrosos de la tierra en los cuales no quisieras pasar ni siquiera una noche, ni por todo el dinero del mundo, o al menos yo no XD. Bueno, dejémonos de rodeos y mejor empecemos de una buena vez XD. Número 5. La granja de los lunáticos. En este lugar no hay leyendas, ni fantasmas, ni gritos en la noche. El abandono es tal que ni los espíritus han querido quedarse por allí. En 1885 el Kings Park Lunatic Asylum, en un entorno rural del condado de Suffolk. La primera edificación constaba de unos pocos edificios de madera donde los enfermos podrían ser rehabilitados, rodeados de campos de cultivo que pertenecían al propio hospital y que, aparte de llenar las despensas del psiquiátrico, servían como terapia constructiva para algunos pacientes. El que pronto comenzó a ser conocido como la Granja de los Lunáticos, no tardó en quedarse pequeño y en el año 1895, pasa a tomar el control el estado de Nueva York y cambia de nombre de nuevo, llamándose ahora Hospital Estatal de Kings Park. El complejo se ampliaría y modernizaría considerablemente, dotándolo incluso de una planta de energía, una zona para enfermos de tuberculosis y otra para veteranos de guerra, entre muchas otras. El éxito de la terapia con la agricultura anterior, llevaría al hospital a ser completamente autosuficiente, sumando a las tareas agrícolas otras de diversa índole como la construcción, la confección de ropa o la preparación de alimentos. El cambio de siglo llegó al Kings Park con casi 3.000 pacientes y 450 trabajadores. A mediados del siglo XX llegó a su pico máximo con 9.000 internos y unas tasas de hacinamiento bastante preocupantes. Esta sobrepoblación de enfermos no fue un hecho aislado, pues en todos los hospitales del país ocurría lo mismo. La depresión económica y los gastos bélicos de los años anteriores pasaban factura y en los presupuestos no había hueco para nuevos hospitales, y estas mismas causas también eran origen de que los enfermos mentales creciesen en número año a año. Así pasaron un par de décadas más, hasta los años 70, cuando de nuevo se reactivaron las construcciones de nuevos y modernos hospitales. El mantenimiento de estos monstruos centenarios resultaba demasiado caro para el Estado y, lentamente, los enfermos fueron siendo trasladados a otros lugares. En 1975, y con muchas de sus áreas ya cerradas, el hospital pasó a conocerse como Centro Psiquiátrico de Kings Park o KPPC. El proceso de cierre fue lento y paulatino y no concluyó hasta 1996. A excepción de dos pequeños edificios anexos que todavía siguen en funcionamiento como residencia de ancianos, el hospital quedó en total abandono desde entonces y hasta día de hoy. Número 4. La Isla de las Muñecas. En Xochimilco, lugar paradisíaco cercano a México DF. En el lugar hay una chinampa que destaca del resto y que hace que cesen las risas y charlas de los turistas al navegar cerca de sus riberas. Se trata de la Isla de las Muñecas. Esta peculiar isla fue decorada durante años de este macabro modo por Julián Santa Ana Barrera. Un tipo extraño que murió hace ya unos años pero que será recordado en los canales de Cuemanco por mucho tiempo. Años más tarde, a Julián le veían recogiendo siempre muñecas de donde las podía encontrar hasta que al final prácticamente desapareció de la vida pública del pueblo. Su sobrino Anastasio le vendía las hortalizas y según el mismo Anastasio relató, su tío llenó la isla de muñecas para espantar a los espantos, luego de que una joven se ahogó cerca de su terreno. Julián le contó que un día en el canal frente a su chinampa una joven se ahogó y desde entonces se oían voces, pasos y lamentos de mujer, por lo que se le ocurrió protegerse con muñecas. De manera sorprendente cuenta Anastasio, como le decía su tío, que Julián murió en el mismo lugar que la ahogada. Ese día, a principios de abril de 2001, el anciano se acercó al canal para pescar, mientras le comentaba a su sobrino que una sirena se lo quería llevar, pero él le iba a cantar para que no lo hiciera. Anastasio se fue por un momento y cuando regresó, ya no había nada que hacer. Julián había muerto de un infarto y había caído al canal. Esa chinampa ahora es conocida como la Isla de las Muñecas. Ahí se pueden ver decenas colgadas en árboles y casas. Son tantas que las autoridades planean crear un museo para guardarlas. Como parte del proyecto ecoturístico en Xochimilco, la actual administración rehabilitará canales y chinampas para atraer más visitantes, quienes podrán realizar actividades como pesca y canotaje y, ¿por qué no?, visitar la que podría ser la isla más tétrica de México. Número 3. El Yingli Mental Asylum. Nos introducimos hoy en las ruinas del asilo mental de Yingli.
Un vasto complejo hospitalario con más de un siglo de antigüedad que languidece, decrépito y olvidado. El asilo, o lo que queda de él, se encuentra en el condado de East Sussex, cercano al pueblo de Dingley, en el sur de Inglaterra. Fue inaugurado en 1903 para aliviar el problema de hacinamiento que existía en el resto de asilos del condado. En este lugar se puso en práctica un nuevo modo de tratar las enfermedades y las dolencias, siendo el entorno natural y el aislamiento uno de los pilares de estas nuevas técnicas de tratamiento, que dejaban atrás otras prácticas de tratamientos psíquicos bastante más invasivos y traumáticos y que se habían demostrado hasta el momento bastante inefectivos. Una carretera secundaria que pasaba por las cercanías fue desviada y para llegar al hospital tan solo había un serpenteante camino y una vía de tren, que fue construida a propósito para abastecer al complejo de carbón. El hospital se dividió en diferentes bloques, según los tratamientos que en ellos se efectuaran. Todos los bloques se comunicaban por largos corredores y giraban en torno a la zona central, donde se encontraba la cocina, las zonas de recreo y la residencia de los médicos. En la periferia, otros edificios albergaban a los numerosos trabajadores del recinto que cuidaban del mantenimiento y de los campos. A excepción de un breve periodo de tiempo en los años 30, el hospital funcionó a pleno rendimiento hasta mediados de los 90, adaptándose en cada época a las necesidades que la sociedad requirió. La línea ferroviaria funcionó hasta 1959, cuando se dejó de usar el carbón para las calderas que se modernizaron y comenzaron a usar petróleo. Como suele suceder en muchos hospitales de este tipo, la cercanía del nuevo milenio y las nuevas tendencias médicas, junto al altísimo coste de mantenimiento de sus viejas estructuras, acabaron con ellos. El Dingley cerró sus puertas en 1994. Algunas zonas del complejo continúan en nuestros días teniendo algún uso, pero la mayoría de los bloques quedaron en total abandono siendo presa de vándalos y demás alimañas. Varios incendios destruyeron por completo algunas zonas y otras han sido demolidas ante el colapso inminente. Número 2. Gunkanjima. Los japoneses nos tienen acostumbrados a mostrarnos construcciones de lo más locas. Parece ser que este país no tiene término medio y de los solitarios y bellos templos, rodeados de jardines zen, pueden pasar a lugares que podríamos denominar infernales. Es el caso de la isla de Ashina. Este islote sería uno más de los más de 500 islotes deshabitados que se encuentran dentro de la prefectura de Nagasaki, al sur del país nipón, a no ser porque a comienzos del siglo XIX se encontró una gran veta de carbón en sus entrañas. En aquella época el carbón era un bien preciado y escaso en aquel país y no se escatimaron medios para convertir el pequeño arrecife en un complejo industrial con ciudad incorporada. Durante más de 70 años el trabajo fue incesante. El hormigón hizo que la isla le ganara más de 1 kilómetro al mar. Un alto muro se construyó alrededor de toda la isla para protegerla de los tifones y de las inclemencias del tiempo y en el interior del perímetro, una enorme ciudad emergió para dar cabida a los casi 6.000 trabajadores que llegó a albergar sobre el año 1959. La densidad de población llegó a alcanzar los 3.460 habitantes por kilómetro cuadrado. La explotación minera fue comprada por la compañía Mitsubishi en el año 1890, y poco a poco, dado que los trabajadores no podían salir de la isla y que ésta tenía unas medidas bastante reducidas, se construyó todo tipo de edificaciones en la ciudad. Cines, teatros, escuelas, decenas de tiendas, restaurantes, peluquerías, salones de té, gimnasios, templos para las oraciones, recreativos y en fin, todo lo necesario para que la elevada población no fuera pasto de la locura al estar confinados en un lugar tan reducido. En 1974, Mitsubishi cerró la mina por no serle ya rentable el tema del carbón y desde entonces, la isla está completamente deshabitada. Como en el resto de lugares abandonados del mundo, el clima y los años se han encargado de transformar lo que fue una ciudad llena de vida en un montón de escombros y de edificios fantasmales. La isla es llamada también en la zona Gunkanjima, buque de guerra en japonés, por la apariencia que muestra su perfil vista desde lejos. Actualmente los terrenos son propiedad del gobierno y se necesita un permiso especial para poder visitarla. Número 1. Chernobyl, Ucrania, sí, y llegamos al final de este post. Para mí, sin lugar a duda, este es el lugar más espantoso de la Tierra. La explosión del cuarto reactor de su central nuclear el 26 de abril de 1986 convirtió a esta en una ciudad fantasma al norte de Ucrania. Muchos de sus habitantes murieron.
Los niveles de radiación son extremadamente altos, y la gente que trabaja en la central para controlar que no haya más escapes padecen de enfermedades y malformaciones. El accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, accidente mayor, nivel 7, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boró, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, 4 materiales radiactivos o tóxicos que se estimó, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en, al menos, 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. Los trabajos de contención sobre el reactor afectado evitaron una segunda explosión de consecuencias dramáticas que podría haber dejado inhabitable a toda Europa. Bueno gente, este sería todo el vídeo, que fue hecho como un especial de Halloween XD, gracias por haber llegado hasta el final, se los agradezco mucho, ahí ya saben, si quieren un vídeo ustedes pídanmelo que yo se los haré XD, bueno gente, hasta otro locuendo se despide de ustedes Axel35JK.